Hola, mi nombre es Yulisa Arrieta Olmos, estudiante del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Magdalena. El día de hoy expondré un tema correspondiente al curso Física del Ambiente Agrícola. El tema es campo eléctrico. Bueno, empecemos por definir qué es un campo eléctrico. Cuando hablamos de campo eléctrico nos referimos a toda región del espacio que rodea un cuerpo cargado. Esta es conocida como la carga fuente. Al colocar en dicha región una pequeña carga positiva, conocida como carga de prueba, habrá fuerzas que actúen sobre esta. Es importante mencionar también que el campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas, que son aquellas en donde el trabajo que realiza sobre un cuerpo depende solo de los puntos inicial y final y no del camino seguido para llegar de uno a otro. Ahora, ¿alrededor de qué tipo de carga se puede generar un campo eléctrico? Bueno, estos se pueden generar alrededor de una sola carga, ya sea positiva, negativa o alrededor de varias cargas. Veremos a continuación de forma gráfica cómo funciona el campo eléctrico. Como podemos observar en las imágenes, la carga eléctrica positiva genera un campo eléctrico hacia afuera y la negativa hacia adentro. Por convención, las líneas salen de las cargas positivas. Las flechas representan las líneas del campo eléctrico, las cuales entran en la carga negativa. Ahora veamos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico de una carga negativa. Aquí podemos ver una carga de fuente negativa y el campo eléctrico que ésta genera. Si colocamos una pequeña carga de prueba positiva dentro de este campo eléctrico, al tener signos opuestos se atraen. La carga de fuente negativa atraerá a la pequeña carga positiva en cualquier parte del campo. Si dejara de estar presente la pequeña carga de prueba, el campo eléctrico seguirá presente en ese punto. Asimismo, la intensidad del campo depende de la ubicación del punto en la región alrededor de la carga de fuente. Como podemos observar, se tiene una carga de fuente positiva y el campo eléctrico que ésta genera. Si se coloca una pequeña carga de prueba positiva, al tener estos signos iguales, se van a repeler como se observa en la imagen. Una importante ley que explica y define este comportamiento entre las partículas con carga eléctrica es la ley de Coulomb, la cual debe su nombre al científico francés Charles Augustin Coulomb, quien en 1875 enunció esta ley y que constituye la base de la electrostática. Esta ley dice: la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. En este tipo de comportamiento influye la fuerza eléctrica, la cual es proporcional a las cargas que se juntan y es inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Esta fuerza actúa entre las cargas de forma radial, es decir, una línea entre las cargas. De allí que se trate de un vector radial entre las dos cargas. Como ejemplo, podemos poner para entender de una mejor forma: si se frota una cinta de teflón con un guante, el guante queda con carga positiva y la cinta con carga negativa. Por eso, al acercarse se atraen. Ahora, si frotamos un globo inflado con nuestro cabello, el globo se cargará con energía negativa y al acercarlo a la cinta de teflón, ambos se repelen porque tienen el mismo tipo de carga. Asimismo, esta fuerza depende de la carga eléctrica y de la distancia que existe entre ellas. Es un principio fundamental, así como una ley aplicable en las cargas en reposo en un sistema de referencia. Bueno, para hablar de las unidades para medir el campo eléctrico es importante mencionar que como tal los campos eléctricos no son medibles directamente con ningún tipo de aparato, pero sí es posible observar su efecto sobre una carga ubicada en sus inmediaciones. Es decir, se puede medir la fuerza que actúa sobre la carga
en este caso lo llamaríamos intensidad, y para ello se emplean las unidades Newton sobre Coulomb. Bueno, es importante mencionar que las líneas de un campo eléctrico empiezan en una carga positiva y terminan en una carga negativa, como ya habíamos mencionado antes. En caso de que haya un exceso en cualquier carga, algunas líneas tenderán al infinito. El número de líneas dibujadas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa será proporcional a la magnitud de dicha carga. Asimismo, dos líneas de campo no se pueden cruzar. Esta intensidad de campo eléctrico originado en un punto la podemos calcular con la siguiente fórmula. Bueno, esta es la fórmula de la intensidad de campo eléctrico en un punto en específico. Aquí la E mayúscula representa la intensidad del campo eléctrico. La R minúscula, la distancia de la carga al punto donde se quiere calcular la intensidad del campo, es decir, el radio. La K es una constante de proporcionalidad, cuyo valor es de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La Q mayúscula es el valor de la carga fuente. Para comprender mejor cómo se halla la intensidad del campo eléctrico y cómo se aplican de manera correcta las fórmulas, resolveremos un par de ejercicios a continuación. Bueno, este es el primer ejemplo de un ejercicio donde vamos a hallar la intensidad de campo eléctrico. Bueno, leemos el ejercicio. Determina el valor de la intensidad del campo eléctrico en un punto donde se coloca una carga de 9 microcoulomb, la cual recibe una fuerza eléctrica de 6 por 10 a la menos 3 newton. Vemos que lo que nos piden, en efecto, es la intensidad del campo eléctrico, la cual representamos con E mayúscula. La fórmula para hallar esta intensidad en este ejercicio donde no nos dan un punto determinado, no hay un radio, la fórmula es fuerza eléctrica sobre Q, que en este caso Q representa la carga eléctrica de prueba. Bien, tenemos los siguientes datos. La carga eléctrica de prueba Q es igual a 9 microcoulomb, pero la intensidad eléctrica vemos que se presenta en newtons sobre coulomb. Por lo tanto, tenemos que hacer acá la conversión de microcoulombs a coulomb. Y esto nos da 9 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, este ejercicio es sencillo, simplemente tenemos que reemplazar los datos que ya nos fueron dados. En este caso ya tenemos fuerza y tenemos Q, los reemplazaremos en la fórmula. Entonces, fuerza 6 por 10 a la menos 3 newtons sobre 9 por 10 a la menos 6 coulombs. Ingresamos estos datos en la calculadora y esto nos da un número periódico que es 666,66 newtons sobre coulomb. Esta vendría siendo la intensidad para este ejercicio. Bueno, ahora realizaremos otro ejercicio, pero con una nueva variante. En este caso, la variante sería el radio. Como podemos observar en el gráfico, tenemos una carga fuente positiva y tenemos varias cargas de prueba a diferente distancia de la carga fuente. Vemos que dependiendo de la distancia en la que se encuentran las cargas de prueba, asimismo va a ser la intensidad del campo eléctrico. Entre más alejada se encuentre la carga de prueba, va a ser menor la intensidad. Ahora realizaremos el siguiente ejercicio. Ya en este ejercicio tendremos en cuenta, como ya había mencionado, el radio. ¿Por qué radio? Porque representamos las cargas de fuente y la carga de prueba eléctrica con círculos.
Entonces, el ejercicio será: el valor de la intensidad de campo eléctrico producido por una carga es de 6 por 10 a la 7 newtons sobre coulomb, la cual se encuentra a 60 centímetros de distancia. ¿Cuál es el valor de la carga? Para este ejercicio usaremos esta fórmula. Claramente la fórmula es diferente ya que tendremos en cuenta nuevos factores. La intensidad de campo eléctrico, en este caso nuevamente representada por E mayúscula, será igual a la AK por Q. K representa la constante de proporcionalidad eléctrica por Q, que representa las cargas de prueba, sobre R al cuadrado, que en este caso sería el radio. La constante de proporcionalidad eléctrica tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Bueno, miraremos qué datos tenemos. En este ejercicio nos dan el valor de la intensidad eléctrica, el cual es 6 por 10 a la 7 newtons sobre coulomb. Y el radio, el cual se encuentra a 60 centímetros. Pero debemos pasar este radio a metros para que al final nos pueda dar las unidades correctas. En este caso sería 0,6 metros. Ahora, nos están pidiendo el valor de la carga de prueba. Entonces debemos despejar esta fórmula para poder hallar. Nos quedaría Q igual a R al cuadrado por la intensidad eléctrica sobre K. Esta es la fórmula que utilizaremos para hallar. Ahora simplemente reemplazamos en la fórmula para obtener el valor de la carga de prueba. Entonces, tenemos Q igual a R al cuadrado 0,6 metros por la intensidad eléctrica, en este caso 6 por 10 a la 7 newtons sobre coulomb. Todo esto sobre la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Vamos a ingresar estos datos a la calculadora. Y esto nos da como resultado que Q es igual a 0,0 Q es igual a 2,4 por 10 a la menos 3. Acá tenemos en cuenta las unidades: metros, 5 metros cuadrados. Cancelamos newtons, coulomb, se cancela 1 acá con el que está al cuadrado y queda coulomb. Y este es el valor de la carga de prueba: 2,4 por 10 a la menos 3 coulomb. Así resolveríamos este ejercicio.